Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo las refinerías, las plantas eléctricas y los complejos petroquímicos logran enfriar toneladas de agua sin gastar una fortuna? La respuesta está en una torre. Una torre que solo necesita aire, agua y física bien aplicada. Hoy les mostramos cómo tomamos una de esas torres, la convertimos en ecuaciones, en códigos, en gráficas y finalmente en un sistema que se controla solo. Mi grupo se conforma por Emanuel Ávila, Daniela Gómez, Juan Pablo Montoya, Viviana Vega y quien les habla, Sofía Tobar. Y esto es el modelamiento de una torre de humidificación en lazo abierto y cerrado. Empecemos por el principio, que es la humidificación. Es una operación unitaria en la que dos corrientes, una de agua caliente y una de aire casi seco, se ponen en contacto directo. Lo que ocurre es físicamente precioso. Se transfiere simultáneamente calor y masa. El agua se evapora parcialmente. Esa evaporación extrae energía del sistema y el resultado es que el agua sale más fría de lo que entró. El gas de salida, por su parte, sale con más humedad que el de entrada. Ahora bien, fíjense en el diagrama que se ve en pantalla. Eso es una torre de tiro forzado, exactamente el tipo que usamos en el laboratorio. El ventilador está abajo, impulsa el aire hacia arriba en contracorriente con el agua que cae. El agua se distribuye desde la parte superior, pasa por el material de llenado donde ocurre todo el intercambio y se recoge fría en la bandeja inferior. ¿Pero por qué importa esto industrialmente? Porque estas torres son esenciales en plantas eléctricas, refinerías, complejos petroquímicos y cualquier proceso que necesite enfriar grandes volúmenes de agua. Y su gran ventaja frente a sistemas de refrigeración mecánica es que solo se necesita una bomba y un ventilador. Dos equipos, sin refrigerantes sintéticos, lo que traduce en menos costos operativos y menor inversión inicial. Eficiencia energética en estado puro. Existen cuatro tipos principales según cómo mueven el aire. Está de tiro natural, de tiro inducido, los más comunes en la industria, tiro forzado, que es el nuestro, y flujo cruzado. Cada uno tiene su nicho de aplicación, pero todos comparten el mismo principio físico. El equipo que usamos es la torre Edison del laboratorio de nuestra escuela. Las dos corrientes que interactúan son claras. El agua entra caliente al sistema, se ajusta su temperatura mediante un sistema de calentamiento controlado y circula hacia abajo por el interior de la torre. Durante este recorrido, una fracción se evapora. Esa evaporación es la que extrae calor y reduce la temperatura del resto. El aire, por su parte, es tomado del ambiente e impulsado por el ventilador. Al entrar en contacto con el aire, absorbe calor y humedad y sale por la parte superior como aire húmedo y caliente. Las condiciones típicas de operación que recomienda el manual de la UIS son temperaturas de agua entre 30 y 50 grados Celsius, un caudal de agua regulable mediante una bomba con un máximo de 120 litros por hora y un caudal de aire regulable mediante el ventilador de velocidad variable. Las variables monitoreadas durante la operación incluyen la temperatura de entrada y salida del agua, las condiciones del aire en cuanto a temperatura del bulbo seco, temperatura del bulbo húmedo y humedad relativa. Además, el sistema cuenta con un tanque de reposición que compensa las pérdidas de agua por evaporación, garantizando la operación continua del equipo. Con este panorama claro, entramos ahora a las variables del proceso. Ahora vamos a definir las principales variables del sistema de control de la torre de enfriamiento, clasificadas en tres: variables de entrada, variables de salida y las variables operativas de control. Este esquema es importante porque define las variables que afectan el proceso, cuáles se monitorean y cuáles pueden manipularse para mantener la estabilidad térmica del sistema. Primero, en las variables de entrada tenemos las condiciones con las que inicia el proceso. Las más importantes son la temperatura y el caudal de agua caliente que ingresa a la torre, porque determina la carga térmica del sistema. También se consideran las condiciones de aire de entrada, como la temperatura de bulbo seco y húmedo y la humedad relativa. Y por supuesto, el caudal del aire generado por el ventilador. Estas variables son fundamentales porque controlan la transferencia de calor y masa entre el agua y el aire dentro de la torre. Luego están las variables de salida, que representan la respuesta del sistema. Aquí se mide principalmente la temperatura del agua a la salida, ya que esta variable indica qué tan eficiente fue el enfriamiento. Además, se monitorea el caudal de salida del agua, las condiciones del aire después del contacto con el agua y las pérdidas por evaporación y arrastre. Estas variables permiten evaluar el desempeño térmico de la torre y validar el comportamiento del modelo desarrollado. Finalmente, en las variables de control operativo se determinan cómo actúa el sistema de control. La variable controlada es la temperatura del agua fría a la salida, porque el objetivo principal es mantener esta temperatura dentro de un rango deseado o un set point. Las variables manipuladas son el caudal de aire, regulado mediante la velocidad del ventilador, el caudal de agua y el ajuste de los dispersores. También, al modificar estas variables, el sistema puede compensar cambios en la operación y mantener la estabilidad del proceso. También existen variables perturbadoras, como cambios en la temperatura ambiente, humedad externa, ensuciamiento del relleno o variaciones de potencia del ventilador. En estos casos es muy importante hacer un mantenimiento a todos los equipos o a todas las torres de enfriamiento que se dispongan. Ya una vez definidas las variables, pasamos a establecer las ecuaciones que se van a utilizar como base para el modelamiento. Entonces, la idea principal es representar mediante balances de masa y energía cómo interactúa el agua caliente con el aire dentro de la torre para producir enfriamiento. Primero, en la parte superior izquierda, tenemos la ecuación de transferencia de masa basada en la ley de Fick. Esta ecuación describe la evaporación del agua hacia el aire. Físicamente, lo que ocurre es que el aire entra relativamente seco y al entrar en contacto con agua caliente absorbe humedad. La fuerza impulsora de este fenómeno es la diferencia de humedad entre la superficie del agua y el aire que circula dentro de la torre. Luego aparece el balance de energía del calor sensible, basado en la ley de enfriamiento de Newton. Aquí se modela la transferencia de calor entre el agua y el aire debido a la diferencia de temperatura. En otras palabras, el agua caliente cede energía térmica al aire, permitiendo que el agua se enfríe progresivamente mientras desciende por el relleno de la torre. Después se incorpora la transferencia de calor latente. Esta parte es importante porque no solamente hay intercambio de temperatura, sino también evaporación. Cuando una pequeña fracción de agua cambia de fase a vapor, consume energía en forma de calor latente y eso aumenta más el efecto del enfriamiento. Más adelante, el balance global de la energía reúne ambas contribuciones, tanto calor sensible como el calor latente. Con esto se obtiene una representación más completa del comportamiento térmico del sistema. En la parte inferior se encuentra el balance energético sobre el agua. Este balance relaciona la energía transferida con las variables de temperatura de agua y considera que parte de esa energía se evapora durante el proceso.
Finalmente, todas estas ecuaciones diferenciales se combinan y posteriormente se linealizan alrededor de un punto de operación. El resultado del modelo dinámico final se representa como un sistema de primer orden, como lo podemos ver en la ecuación número 6. Esta linealización más adelante mi compañero la va a explicar más a profundidad, pero sin embargo, desde el punto de vista de ingeniería de control, esta ecuación es fundamental. Relaciona de las variables manipuladas del proceso, como el caudal del agua y el flujo del aire, con la respuesta térmica del sistema. Y en términos más simples, lo que dice es que el modelo, si cambiamos cuando el aire entra o cuando el aire circula, podemos predecir cómo va a cambiar la temperatura dentro de la torre. Esa capacidad de predicción es la base para diseñar posteriormente el sistema de control y mantener estable la operación. Bien, ahora tenemos el sistema diferencial planteado y necesitamos dos cosas: las correlaciones que conectan las variables entre sí y los valores numéricos del estado estacionario alrededor del cual vamos a trabajar. Estas correlaciones son cuatro: el coeficiente volumétrico de transferencia de masa KdA, que se relaciona con el caudal de agua L y el flujo de aire MA, mediante una expresión potencial elevado a la 0,4 y elevado a la 0,75. Y pues esta forma de expresión proviene de la teoría de transporte de masa en lechos empacados. Ahora la temperatura del aire TA se correlaciona con la temperatura del agua TW y la relación de caudales según la ecuación, con un R cuadrado de 0,90, lo que confirma una buena capacidad predictiva. La humedad relativa se calcula linealmente a partir de la temperatura TA, que se puede ver en la ecuación, que está ajustada a datos climáticos reales de Bucaramanga, con un R cuadrado de 0,996, que es prácticamente perfecta. La presión de saturación se calcula con la ecuación de Antoine y es válida para temperaturas de 1 y 100 grados centígrados. Ahora, el estado estacionario alrededor del cual vamos a analizar está bien definido, con valores de L barra de 1 kilogramo de agua, flujo de aire MA barra de 3 kilogramos y la temperatura del agua TW barra de 45 grados centígrados. Ahora la temperatura del aire TA barra de 25 grados centígrados y el volumen de contacto, que es el volumen pues, donde se va a generar la transferencia de calor principalmente, es de 0,63 metros cúbicos. La constante de tiempo resultante de ese valor estacionario es tau, con un valor de 160,8 segundos, y las ganancias del proceso son K1 con 0,302 grados centígrados por kilogramo de agua, K2 que tiene un valor de menos 0,105 grados centígrados por kilogramo de aire, y pues es negativa, porque pues eso quiere decir que es negativa porque entre más aire, más se enfría el proceso, o más baja la temperatura del agua, y K3 tiene un valor de 1331,19 grados centígrados por metro cúbico. Ahora bien, el modelo diferencial que planteamos es no lineal. Las correlaciones tienen exponentes fraccionarios, hay productos de variables y funciones exponenciales. Eso no se puede llevar directamente a una función de transferencia para diseñar el controlador. De esta manera es importante linealizar. Eso se hace acudiendo a una expansión en serie Taylor alrededor del punto de operación estacionario. Aquí se puede ver que para la correlación KdA, la ecuación 30, está linealizada con los parámetros y valores que ya vimos en la presentación pasada. Tiene la temperatura del aire también linealizada, la ecuación 31, y la humedad relativa, la ecuación 32, también linealizada. Bien, de esta manera llegamos al modelo final. Tras toda la álgebra de la linealización y la simplificación de las variables, el modelo dinámico de la temperatura del aire a la salida queda expresado como un sistema de primer orden con tres entradas, ¿sí? Que es la ecuación 39 que se ve en pantalla, que aparece tau multiplicado por el diferencial de la temperatura con respecto al tiempo más la temperatura, igual a la ganancia 1 por el flujo L más la ganancia 2 por el flujo MA más la ganancia 3 por el volumen de contacto N, ¿sí? Cabe aclarar que estas variables están en variables de desviación. Entonces esto es, digamos, un modelo muy poderoso, pues porque un sistema que originalmente requería 4 ecuaciones diferenciales acopladas con correlaciones no lineales y variables que estaban interdependientes entre sí, queda reducido a una sola ecuación diferencial, lineal y de primer orden. Entonces digamos que esa es la magia que sucede al linealizar con Taylor. Ahora, pues si queremos interpretar los valores, diremos que tau tiene un valor de 160,8 segundos, que quiere decir que la dinámica del proceso es lenta. Y aproximadamente el sistema se estabiliza a los 495 segundos, que es más o menos 3 veces tau, que está dentro del rango que uno esperaría, de 3 veces tau a 5 veces tau, lo que dice la teoría. También se puede ver que la ganancia K1 es positiva, ¿sí? Entonces es el efecto que tiene el caudal del agua sobre la temperatura, lo que indica que a mayor cantidad de agua, pues la temperatura va a aumentar, ¿no? En la torre. También la ganancia 2, que es negativa, ese es el efecto del aire, MA, sobre la temperatura, y es negativa porque más flujo de aire implica mayor capacidad pues, de que ese aire se evacúe, ¿sí? Y el calor se va a evacuar también, lo que hace que la temperatura se reduzca. Ahora la ganancia 3 es el efecto del volumen del contacto, y es positivo porque a mayor volumen de interacción, esto va a favorecer a que la transferencia de calor ocurra de mejor manera. Bueno, a continuación vamos a hacer una comparativa entre la simulación de lazo abierto versus los datos experimentales. Cuando comparamos el cambio en el lazo abierto respecto a cada una de las variables de entrada, notamos que la desviación por caudal de agua es la más representativa en el cambio de la temperatura del aire, que es la variable de salida. Entonces, si colocamos el caudal de agua en contraste con el caudal de aire, podemos observar que la desviación por el caudal de aire es inferior respecto a esta última. Sin embargo, el caudal de aire juega un papel muy importante en el fenómeno de transferencia, puesto que el aire es el fluido de refrigeramiento. Ahora, también vemos un efecto del volumen Bn, que pues tiene sentido. Lo que obtendríamos en términos reales es un perfil de temperatura de aire a lo largo de toda la torre de enfriamiento, y podemos observar que la desviación por volumen también es representativa, puesto a lo que se mencionó. En términos generales, la validación global de la temperatura de aire como variable de salida permite identificar lo siguiente. Mientras que el lazo abierto, es decir, el modelo, ofrece un cambio de temperatura de 16 grados, la temperatura de entrada es 25 y la temperatura de salida, por consiguiente, serían 41 grados. En los datos experimentales se puede validar un cambio de 16,7 grados, siendo la de entrada 25 y la de salida 41,7 grados. Esto es representativo para el análisis acá, porque se muestra que solo existe una discrepancia de 0,7 grados entre el modelo y los datos experimentales. Ahora hacemos acá un compilado de la información del modelo de lazo abierto y de la situación experimental. Tenemos una temperatura inicial del aire de 25 grados, una temperatura final experimental
de 41.7 grados y se representa esto con un incremento experimental de 16.7 grados. Si se analiza el panorama en términos del modelo en lazo abierto, se puede evidenciar por medio del gráfico en la parte inferior un incremento de 16 grados Celsius. Esto implica un error absoluto entre el modelo y la situación experimental de 0,7 grados Celsius. Este valor de 16 grados Celsius se alcanza a un tiempo al estado estacionario de 495 segundos. Esto es representativo, puesto que si se recuerda de la diapositiva anterior, tenemos una constante de tiempo del modelo de 160 segundos. Y tiene sentido, puesto que la teoría indica que 2 o 3 veces esta constante de tiempo será el tiempo al estado estacionario. Presentamos entonces el diagrama de bloques que representa el proceso en lazo abierto con 3 perturbaciones tipo de escalón establecidas a las variables de entrada, el caudal de agua, el caudal de aire y al volumen en el que se está inspeccionando el cambio de la temperatura. Entonces se tiene una perturbación tipo escalón para el caudal de agua de 83 gramos y se tiene una ganancia de 0.30225 grados Celsius por gramo de agua. Ahora por parte del aire se tiene una perturbación de 50 gramos de aire y se tiene una ganancia negativa de menos 0.10514 grados Celsius por gramo de aire. Ahora, por parte del volumen en el que se esté analizando el fenómeno, se tiene una perturbación tipo escalón de 0.63 y una ganancia de 1.33119 grados Celsius por metro cúbico. Los caudales de agua y aire y sus perturbaciones están establecidos en función del valor efectivo, es decir, de la cantidad de aire y agua total que ingresan al sistema, cuál proporción es la efectiva en la que ocurre la transferencia, es decir, aquella que interactúa en esa película que se forma entre el líquido y el gas. Para la simulación en lazo cerrado se utilizó un controlador proporcional. La variable manipulada fue el flujo del aire, o sea, la velocidad del ventilador. En cuanto al actuador, que es el ventilador, este manejó un caudal de 0 a 145 metros cúbicos por hora y su velocidad fue de 3.000 revoluciones por minuto. Para la ganancia se obtuvo un valor de 0,0276 y para la constante de tiempo de 1,5 segundos. En cuanto al sensor, se utilizó un termopar tipo J con un rango entre 0 y 92 grados centígrados y la ganancia del sensor fue de 0,174. Además, se consideró una dinámica especial. Para el controlador, este se sintonizó mediante sustitución directa, obteniendo una clase última de 10,55 y mediante la tabla de Sider y Nichols se obtuvo un valor de 5,27. Dado que la constante de tiempo del actuador está entre un rango entre 1 y 2 segundos, que es 2 órdenes de magnitud menor que la del proceso, el sistema va a estar dominado por la dinámica del proceso y no por la del actuador. En la gráfica podemos observar 3 curvas, la gris que es del lazo abierto, la verde que es el lazo cerrado y la naranja que es la referencia experimental que está alrededor de 16,7 grados centígrados. El controlador proporcional ajusta la trayectoria del sistema, el lazo cerrado sigue una curva similar al abierto porque la dinámica lenta del proceso domina, pero la regulación activa evita desviaciones crecientes ante perturbaciones. El sistema retorna a la estabilidad tras perturbaciones en aproximadamente 495 segundos y el error en estado estacionario es de 0,7 grados centígrados. Para eliminarlo se necesitaría implementar la acción integral del controlador. Como lo podemos observar, la constante del tiempo del proceso es de 160,8 segundos, lo cual es 107 veces mayor que la constante del actuador, lo que confirma que el control no acelera la respuesta física, pero sí garantiza la estabilidad operativa. Este es el diagrama de bloques de lazo cerrado que se implementó en Symbolink. Se lee de izquierda a derecha. Tenemos primero el setpoint que entra como escalón, pasa por la ganancia del sensor para convertirse en la señal de referencia en miliamperes. En el nodo sumador se compara con la señal de retroalimentación y se genera el error. Este error pasa por el controlador y la salida del controlador pasa por la ganancia del actuador y luego por la función de transferencia del ventilador. Esto nos da el caudal máximo de aire que va a entrar al proceso. El proceso tiene 3 ramas en paralelo. LS, que es una perturbación de caudal, el caudal de aire, y BNS, que es una perturbación de volumen. Sus salidas se suman y producen la temperatura del aire. Esta señal pasa de nuevo por el sensor para cerrar el lazo. Como señal de retroalimentación tenemos CS. Como conclusión general, tenemos que el sistema presenta una dinámica dominada por el proceso térmico, con un modelo linealizado que representa adecuadamente el comportamiento real al mantener un error absoluto bajo. Además, la constante de tiempo obtenida valida el balance diferencial planteado y evidencia una respuesta lenta propia del proceso. Además, el controlador proporcional diseñado garantiza estabilidad frente a perturbaciones. Aunque introduce un error en estado estacionario, este puede corregirse incorporando la acción integral del controlador, logrando así una regulación más precisa y robusta. Con esto finalizamos nuestra presentación sobre el modelamiento y control de una torre de humidificación. Esperamos haber mostrado de manera clara cómo los principios de transferencia de masa y energía pueden integrarse como herramientas de ingeniería de control para describir y analizar
el comportamiento dinámico del sistema. Muchas gracias por su atención.